A ver, si queremos entender de verdad cómo funcionan los costes en la IA y sobre todo cómo controlarlos, hay un concepto que es la clave de todo. Uno solo, la tokenización. Es que es la pieza que hace que todo encaje. Y hoy la vamos a desmontar, para que se entienda perfectamente. Es una pregunta que, a primera vista, no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Cómo va a costar más algo fácil que algo difícil? Pues bien, aquí está el quid de la cuestión. La respuesta, y esto es lo fascinante, no tiene nada que ver con lo difícil que sea nuestra pregunta, sino con cómo la máquina la digiere, cómo la procesa, y ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero hablaremos de ese coste un poco oculto de la IA. Luego al grano, ¿qué es un token? Después veremos el proceso de tokenización, cómo la IA lee, por así decirlo. Entenderemos por qué los tokens son la base de la factura y lo más importante, terminaremos con trucos para estimar y controlar ese consumo. ¡Vamos a ello! Muy bien, empezamos. Hay que cambiar el chip. El consumo de la IA no va de si una tarea es más o menos complicada. Para nada. Se mide en una unidad muy específica. Así que vamos a olvidarnos de la complejidad por un momento, porque el verdadero protagonista de esta historia es el token. Y aquí la tenemos, la definición clave. La tokenización, en pocas palabras, es el proceso de trocear el texto. La IA coge nuestras frases y las convierte en pedacitos que ella puede entender, que son los tokens. Es como si fuesen los ladrillos con los que construye el significado. O pensémoslo de otra forma, son como las letras de su propio alfabeto. No puede leer hola como nosotros, necesita descomponerlo en su idioma, y ese idioma está hecho de tokens. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque, ojo, un token no es lo mismo que una palabra. A veces sí, claro, pero un token puede ser solo una parte de una palabra, un signo de puntuación, una coma, un interrogante, incluso un espacio en blanco. Y entender esto es absolutamente crucial, porque es la razón por la que una frase corta puede, a veces, consumir más que una larga. Fijaos en el ejemplo. Una frase tan simple como «Hola, ¿cómo estás?» se puede romper de 1000 maneras. La forma más común hoy en día, la que usan los grandes modelos, es la de subpalabras. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque es súper eficiente. Es una solución de compromiso genial. Le permite a la IA entender palabras que no ha visto nunca o palabras muy complejas, simplemente juntando los trocitos que ya conoce. Es mucho más flexible que tener un diccionario gigantesco con todas las palabras del mundo. Vale, pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Es algo que pasa al azar? Para nada. Es un proceso súper sistemático, muy bien pensado, que transforma el lenguaje humano en algo que las máquinas puedan procesar. Vamos a ver los pasos uno a uno. Básicamente, son 4 pasos. Primero, segmentación. La máquina coge el texto y, como decíamos, lo corta en trocitos. Segundo, vocabulario. Compara esos trozos con un diccionario interno gigantesco que ya tiene. Tercero, asignación. A cada trocito que encuentra en su diccionario le pone una etiqueta, un número único, como un DNI. Y el cuarto paso, aquí es donde ocurre la magia de verdad. Convierte esos números en matemáticas, en vectores, y gracias a eso, la IA no solo sabe qué palabra es, sino qué significa en relación con las demás. Ahí es donde entiende el contexto. Y ahora vamos a lo que nos duele a todos, el bolsillo. ¿Por qué todo este rollo técnico es tan importante? Pues muy sencillo, porque al final del día, cada uno de esos tokens que hemos estado viendo cuesta dinero. Esta es la regla de oro. Es así de simple. Los tokens equivalen a los recursos que gasta el ordenador. O sea, no se paga por lo lista que es la pregunta, se paga por el trabajo que le cuesta a la máquina procesarla. Y la unidad de medida de ese trabajo son los tokens. A más tokens, más trabajo y, por supuesto, más coste. Pero mucho cuidado aquí, porque no todos los tokens cuestan lo mismo. Hay dos tipos, los de entrada y los de salida. Los de entrada son los que enviamos nosotros, nuestra pregunta. Esos son más baratos. Usando una analogía, es como si le diéramos al cocinero los ingredientes. Pero los de salida, es decir, la respuesta que la IA crea para nosotros, esos son bastante más caros. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el verdadero esfuerzo. Ahí la IA tiene que cocinar, pensar, redactar, generar la respuesta. Y ese plato final, lógicamente, cuesta más. Y esta diferencia no es pequeña, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo para que se vea claro. Imaginemos que 1 millón de tokens de entrada nos cuesta, por decir algo, 5 euros. Bueno, pues ese mismo millón de tokens de salida podría irse fácilmente a los 15 euros, el triple. Y uno piensa, bueno, 1 millón de tokens es mucho, pero en cuanto usas la IA de forma intensiva, estas cifras se alcanzan muy rápido, y la diferencia en la factura es brutal. Resumiendo entonces, ¿por qué son tan importantes los tokens? Por 3 motivos principales. 1, es lo que nos facturan. 2, si los entendemos, podemos controlar lo que gastamos. Y 3, y esto es súper importante, los tokens marcan el límite de la memoria de la IA, lo que se llama la ventana de contexto.
Es el número máximo de tokens que puede manejar a la vez en una conversación. Si nos pasamos, la IA empieza a tener amnesia, se olvida de lo que hablamos al principio. Perfecto, ya sabemos qué son y por qué nos deben importar. Ahora viene lo bueno, la parte práctica. ¿Cómo podemos nosotros tomar las riendas y empezar a calcular cuánto vamos a gastar? Por suerte, no vamos a ciegas. Tenemos varias formas de hacerlo. La más rápida es una regla de andar por casa. En inglés, una palabra suele ser más o menos 1,3 tokens. Ojo, que en español, como tenemos palabras más largas y conjugaciones, suele ser un poquito más. Si queremos algo exacto, hay calculadoras online. Copias, pegas y te da el número. Para los que programan, hay librerías como TickToken que son súper precisas. Y por supuesto, la prueba del algodón, la verdad absoluta, siempre está en nuestro panel de usuario de la plataforma de IA que usemos. Y con esto, el círculo se cierra. El misterio está resuelto. El coste de la IA no va de complejidad, va de contar piececitas de lenguaje. Ahora que conocemos este secreto, la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Va a cambiar esto la forma en que le hablamos a la inteligencia artificial? Porque ser más directos, ir al grano, no solo nos va a dar mejores respuestas, sino que literalmente nos va a ahorrar dinero. El control, ahora sí, lo tenemos nosotros.